Vamos a dar inicio a una clase más sobre vectorial. En esta semana estamos viendo el tema de ecuaciones paramétricas y el cálculo. Los primeros días fue sobre la ecuación de la recta en términos de un vector paralelo y un punto por el cual pasa. En el segundo día fue la ecuación no paramétrica, porque no depende de un parámetro, sino la ecuación del plano en términos de un vector perpendicular a este y un punto por el cual pasa. Solamente en estos problemas se atendía a la ecuación de la recta y del plano, sujeto a diferentes condiciones, ya sea que puntos por los cuales pasan estas formas o bien no se dan directamente los vectores paralelo y o perpendicular a la forma, por lo cual se tiene que encontrar. Entonces, bueno, hay más variedad en estos ejercicios, no son los únicos. Solo hasta ahí lo voy a detener en esos temas. Pero ayer ya introducimos las ecuaciones paramétricas un poco más generales de algunas gráficas en 2 dimensiones. Estamos en 2 dimensiones. Se puede extender a 3. Claro, en 3 dimensiones las figuras son más complejas, obviamente. Sin embargo, el cálculo es el mismo. Claro, se debe generalizar a ciertas dimensiones. Bueno, ayer ya introducimos también el cálculo de áreas y de longitud de arco de este tipo de curvas paramétricas. Recordemos que las curvas paramétricas son una alternativa de analizar matemáticamente algunas funciones, ya que muchas veces en coordenadas cartesianas este sistema no siempre es el más conveniente. Hay alternativas como es coordenadas polares, que el día de hoy lo vamos a ver. Hay otros sistemas coordenados, esféricas, cilíndricas son los más usados. Por ejemplo, las esféricas son utilizadas en navegación. Tú debes dar la latitud y la altitud de la posición del barco. Bien. Y bueno, hay de hecho 16 sistemas coordenados y solamente estamos enfrascados en coordenadas cartesianas. Bien, no hemos visto más allá, hay muchísimas más. Sí. El día de hoy les comentaba que vamos a ver polares. Este sistema ya seguramente lo conocen, lo han visto en la secundaria, en otras escuelas. Y por aquí está, esto de aquí es una plantilla que busqué en el Google de coordenadas polares. Este es el plano polar. Bueno, aquí está, es una plantilla, digamos que está realmente útil para localizar puntos en este plano. ¿Cuál es la diferencia en coordenadas cartesianas? En coordenadas cartesianas tú lo que tienes son dos líneas perpendiculares entre sí, llamados ejes X y Y. Un punto por aquí, en el plano cartesiano, este punto tú lo puedes localizar dando dos números o dos coordenadas. Una es la distancia horizontal a la cual se encuentra con respecto del origen, es decir, tú proyectas aquí. El origen es el punto donde se cortan estos ejes. Este es el origen, ¿no? Y esta distancia se llama X. Esa distancia perpendicular al eje desde el punto hasta el origen o al eje Y es la componente X o la coordenada X de ese punto. Y seguido de
coordenada Y. La coordenada Y es la altura a la cual se levanta el punto. La altura en este caso es la distancia que hay del origen a este corte. Bien, X, Y. Así, eso es todo lo que se hace. Esto lo sabemos hacer desde hace mucho tiempo, localizar puntos en el plano cartesiano, incluso en el espacio en 3 dimensiones, X, Y, Z. Los signos de las coordenadas pueden ser positivas y negativas. Positiva en X es que va a la derecha, negativa en X es que va a la izquierda, positiva en Y va hacia arriba y negativo en Y va hacia abajo. Bien. Pero resulta que estas coordenadas X, Y no son las únicas en que tú puedes dar para localizar al mismo punto. Aquí todos los puntos en el plano cartesiano tienen una única representación. No hay más. Es decir, solamente va a haber una pareja X, Y que te localiza un punto. Solamente una. No hay infinitas. En el caso de coordenadas polares, un punto, déjenme hacer una copia de esto para no utilizarlo después. Un punto aquí en coordenadas polares, el origen es el centro de todos estos círculos o circunferencias. Este punto se llama polo. No se llama origen, se llama polo. Y el polo lo vamos a representar como O. Aquí solamente hay un eje. Les digo, esta es una plantilla. Esto es práctico para localizar los puntos. Bien. El origen, perdón, el eje radial, así se le llama, es la línea que va del polo hacia el eje X negativo. Es esta de aquí. Bien. Este es mi eje radial, lo voy a llamar así. Y cualquier punto en este plano no es cartesiano, es plano polar. Cualquiera, por ejemplo, lo puedes localizar con dos coordenadas. Una coordenada radial y una coordenada angular. Angular se refiere a ángulos. Bien. Recordemos que una revolución es de 360 grados. Entonces, primero se debe localizar la coordenada radial de este punto. La coordenada radial es la distancia directa que hay del polo al punto. En este caso, la distancia directa sería esta de aquí, esta en amarillo. ¿A cuántas unidades está del polo? ¿Lo pueden contar? Es, cada circunferencia representa una unidad. Aquí hay muchas unidades, ¿verdad? Aquí hay una, dos, la primera circunferencia en negro son 3 unidades. La segunda en negro son otras 3. La tercera en negro son otras 3. La cuarta en negro son otras 3. Está a 12 unidades del polo. ¿Bien? Pero ¿en qué dirección está en 12 unidades? Porque hay infinitos puntos que están a 12 unidades. Ciérrale entonces. Este punto de aquí también está a 12 unidades. Sin embargo, ese punto es diferente al que estamos estudiando. Este de aquí está también a 12 unidades. Este por acá a 12 unidades. Hay infinitos puntos que están a 12 unidades. Entonces, es importante dar la dirección. ¿Bien? Así como si fuera un vector. ¿Cuánto mide? Mide 12 unidades. ¿En qué dirección apunta? Pues aquí nada más hay que contabilizar. Cada arco o cada sector angular de estos mide 15 grados. ¿Por qué 15? Pues es muy fácil. Esto de aquí es 90 grados, ¿verdad? Ese es un ángulo recto. Y ese ángulo recto está partido en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguales. Por lo tanto, cada sector debe ser de 15 grados. ¿A qué ángulo apunta esta línea amarilla? Es decir, ¿qué ángulo es este? Los ángulos siempre se miden con respecto al eje X positivo o bien eje radial. ¿Qué ángulo es? 45 grados. Bien.
pero en coordenadas polares no trabajamos grados, sino radianes. Bien, entonces 45 grados en radianes es equivalente. Es muy fácil, vean. Tú das el ángulo en grados, en este caso es 45, y siempre lo multiplicas por este factor, pi sobre 360. Así. Claro, debes simplificar. Si yo doy 30 grados, sería 30 pi sobre 360. Si doy 20 grados, sería 20 pi sobre 360. Y así, dependiendo del ángulo que yo quiera. Bien, entonces, si tú simplificas esa fracción 45 pi sobre 360, eso te va a dar pi cuartos. Bien, este 12, pi cuartos representa las coordenadas polares de este punto. Bien. Y mira, bueno, supongamos que es este mismo punto verde en coordenadas cartesianas. Sin embargo, estas coordenadas polares no son las únicas que te pueden dar el mismo punto. ¿Por qué? Pues es muy fácil. Ve, vamos a ver. Déjenme borrar esta flecha, y la voy a poner en rojo. En rojo porque así escribí las coordenadas, en ese color, en rojo. ¿Qué pasa si yo doy una revolución completa y vuelvo a dar ese punto? Doy todo este giro. Si doy todo este giro, observemos que se llega a la misma línea radial, a la misma línea amarilla. ¿Cuánto es ese ángulo de giro? Es decir, ¿cuáles son las coordenadas polares de este punto? Pues la coordenada radial es 12, porque sigue estando a 12 unidades con respecto al polo, pero en este caso el ángulo no fue de 45 grados, sino fue más grande, ¿verdad? ¿Cuánto fue? En grados, si quieren. 55. Pero una revolución más 45, es decir, 360 más 45. ¿Y cuánto es eso? ¿Sí saben sumar? 405. 405 grados. ¿Y cuánto es eso en radianes? Ah, pues muy fácil, le pongo 405, el factor pi sobre 360. Y debo reducir esa cosa, ¿bien? Entonces, quedaría 9 pi cuartos. Son 3.53 radianes. No hay que aproximar. Esa es una mala idea. ¿Sale? Y observen, algo interesante. Este mismo punto tiene al menos dos representaciones equivalentes. ¿Bien? Los ángulos siempre se miden en sentido contrario a las manecillas. En ese sentido son positivos. Ángulos que se miden a favor de las manecillas serían negativos. Bien, es una convención que se tiene en coordenadas polares y en muchas otras cosas. Entonces, un ángulo medido en esta dirección se considera positivo y en esta otra sería negativo. Bien, en este caso los ángulos son positivos. ¿Se dan cuenta? Tanto el rojo como el rosa. No es la única representación. Puedo dar otra. Puedo dar dos revoluciones. O a lo mejor, no una revolución en ese sentido, sino un ángulo negativo. Puedo llegar a ese mismo punto yéndome por esta dirección. ¿Sí lo ven? En este caso es un ángulo negativo. ¿De cuánto? Bueno, ¿cuál es la coordenada radial? ¿Es 12 o cambia? Menos 12. No, lo que está cambiando es el 9. ¿De dónde sacan 9? Sigue siendo 12, ¿bien? ¿Por qué 12? Pues porque el punto no está cambiando, no se está alejando ni acercando al polo, sigue estando a 12 unidades. Lo único que cambió en este caso fue la forma en que estoy midiendo el ángulo, ¿bien?
En este caso el ángulo debe ser negativo porque estoy a favor de las manecillas. ¿Qué giro es? ¿Cuánto mide? No sé. ¿No saben el ángulo? El ángulo positivo es de 45 grados, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es el resto? Esto mide 45. ¿Cuánto debe ser el otro? 315. 315. ¿Y en radianes cuánto es? 315 pi sobre 360, ¿verdad? Y eso, si tú lo haces, sería menos 7 pi octavos radianes. Bien, listo. Fíjate, aquí es una representación, bueno, es la misma. Cambian las coordenadas angulares, Doc, sin embargo, Doc, representan el mismo punto. ¿Alguien habló? sí, yo, Robles. ¿Qué pasó, Robles? En el 9 pi cuartos es 9 pi octavos. 9 pi octavos. A ver, es 2 veces. ¿Por qué? No, Robles, hay que aprender a hacer cuentas. Mira. Que estamos de acuerdo que 45 grados son pi cuartos. 45, ¿ok? Entonces voy a hacerlo así, mira. Voy a partir esta circunferencia en 8 partes. Estas partes amarillas. Bien. Cada parte describe un ángulo de 45 grados. 45 más 45, 90. Más otros 90, 180. Más otros 180, 360. Eso es en grados. En radianes es pi cuartos. Entonces aquí es 1 pi cuartos, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, y así hasta una revolución. ¿Cuántos cuartos son? 8 pi cuartos, porque son 8 partes. Bien, y súmale una más, son 9 pi cuartos. ¿Vale? Son fracciones, nada más. Bueno, 7 pi octavos en el caso de acá. Déjenme corroborar eso. 300, quedamos que era 315 grados, entre 360 son 7 octavos. Ok, es correcto. Bueno, aquí estoy dando 3 representaciones, ¿sale? Pero no es la única, porque puedo yo darle una vuelta completa en sentido de las manecillas y regresar a este mismo punto. Y puedo yo calcular ese ángulo. ¿Cuántas vueltas di? 1, 2, 3, las que tú quieras, más ese arco, ¿bien? El arco necesario para localizar a la recta radial. Bien, aquí los ángulos pueden ser positivos y negativos, ya lo estamos viendo. La coordenada radial también puede ser negativa. Una coordenada radial, vamos a localizar otro punto para no encimarlo aquí, por ejemplo aquí. Pues estoy enseñando a graficar polares, bien, porque podemos dar, como pueden darse cuenta, varias representaciones de un único punto. Puede haber más. Por ejemplo, yo quiero localizar el punto cuyas coordenadas polares son 2, menos pi. ¿Dónde está este punto? Bien. Bueno, lo que debo hacer es, primero, coordenada radial. Dos unidades con respecto al polo. El punto está 2 unidades alejado del polo. Por lo tanto, debe ser 2 circunferencias, ¿verdad? Cada una es de una unidad. Entonces, si este es el polo, ese punto rojo, 2 unidades son todos estos puntos.
Todos estos en rojo. Pero ¿cuál es el que me interesa? Es aquel que está a menos pi radianes. Es un ángulo negativo. ¿Qué significa eso? Que ese ángulo es medido en sentido de las manecillas del reloj. Bien, este es mi eje radial y a partir de ese eje yo mido el ángulo. Pi radianes en grados son 180. Por lo tanto, el punto debe estar a 180 grados medido a favor de las manecillas. Y ese puntito debe ser este de aquí. ¿Sale? Este es el 2, menos pi. ¿Vamos bien? ¿O ya se perdieron? Bien. Vamos bien. Ok. Muy sencillo, ¿verdad? Otro más. Ahora, ¿cómo localizas el punto menos 5, pi medios? Cuando tú tienes aquí la coordenada radial negativa, es igual que en los vectores. Un signo negativo en un vector lo que hace es cambiar su dirección. Es decir, lo invierte. Si apunta hacia arriba, pues ahora va a apuntar hacia abajo o al revés. Primero localiza, yo te recomiendo que primero localices el ángulo, porque aquí el ángulo es positivo. Bien, cuando tengas coordenada negativa radial, primero localiza el ángulo. Pi medios en grados son 90 grados. Entonces, con respecto a mi eje radial, que es esa línea verde, debo girar 90 grados positivos. ¿Positivos en qué sentido? Pues sería en contra de las manecillas, ¿verdad? No se olviden de esta convención. Giro 90 grados con respecto a mi eje radial. Aquí está. Bien, 90 grados positivos. Debo estar a 5 unidades. Localizo el 5 positivo. ¿Dónde está? Debo contar 5 circunferencias. Sería en principio aquí. Es decir, que el punto está a 5 unidades alejado del polo. Pero en el caso aquí, como es menos 5 unidades, lo que pasa es que el punto se debe invertir o reflejar. Bien, ya no estaría ahí, sino aquí abajo. Se refleja 5 unidades en la coordenada radial. Bien, por lo tanto, este punto desaparece y se movería acá. Es un poquito más complicado, ¿verdad? O sea, ¿por qué dar una representación tan complicada para este punto? Pues así son las coordenadas polares. No hay una única representación. Este punto de aquí tiene coordenada polar menos 5, pi medios. ¿Cuál sería otra representación más sencilla? Pues se me ocurre dar este giro. Así, un ángulo positivo. Ese ángulo es de 270 grados. ¿Sale? ¿A cuántas unidades está del polo? A 5, no lo voy a reflejar. Está a 5 unidades, un ángulo positivo de 270 grados. Y 270 grados en radianes son 270 pi sobre 360. Y eso simplificado es 3 pi cuartos. No, a ver, algo anda mal. Menos 5 pi cuartos. No. 6 pi cuartos. 6 pi cuartos. ¿Por qué 6 pi cuartos? Cada ángulo es un ángulo de 90 grados son pi medios radianes. Aquí son 3 ángulos rectos para llegar a ese punto. Este de aquí y este de acá. ¿Vale? Entonces serían pi medios más pi medios más pi medios, son 3 pi medios. O bien 6 pi cuartos, es lo mismo, ¿verdad? Aquí deben tener un poco de manipulación con las fracciones, como pueden darse cuenta. ¿Sale? Entonces aquí serían 3 pi medios. Este punto rojo
o bien estas coordenadas en rojo son equivalentes a estas coordenadas en rosa. Sin embargo, la de abajo para mí es más sencilla, porque no me meto en problemas con los signos, ni de la radial ni del ángulo. Otra forma sería 5 unidades a menos pi medios. Bien, el menos pi medio sería este ángulo, a favor de las manecillas con respecto a mi eje radial. Hay varias formas. Me puedo complicar tanto como yo quiera, le puedo dar muchas vueltas y llegar al mismo punto, ¿sale? Pero bueno, ahí están las coordenadas polares. ¿Alguna duda de cómo graficar puntos en este plano? No. No se compliquen, ¿sale? Busquen la forma más sencilla. ¿A cuántas unidades está alejado del polo y en qué dirección? Den la representación más fácil, no se compliquen, ¿sale? Aquí estamos viendo una gran diferencia con las cartesianas. En las cartesianas solamente hay una única representación, es decir, que para un punto solamente puede ser una componente X y una componente Y. No puedes ver alternativas, ¿bien? Solamente hay dos. Bueno, esto es en polares. Este lo dejamos aquí. ¿Qué pasa con las gráficas en polares? ¿Cómo puedes tú, no, antes de eso, dado, por ejemplo, si yo doy un punto en coordenadas cartesianas, imaginemos que este punto X, Y sea el punto cuyas coordenadas son 2,3. Pregunta, este 2,3 en cartesianas, ¿cuáles serán sus coordenadas en polares? Es decir, ¿cuál va a ser su coordenada radial? La coordenada radial se representa como ρ, la letra griega llamada ρ, y la coordenada angular llamada phi. ¿A qué distancia se encuentra del origen este punto 2,3? Porque esa distancia sería la coordenada radial, ¿bien? ¿Y en qué dirección? La dirección sería ese ángulo. La más fácil, no nos compliquemos dando giros extraños, ¿bien? ¿Cómo paso de un sistema a otro? Es muy fácil. Vamos a aplicar unas ecuaciones de transformación, ¿bien? Ecuaciones de transformación de polares a cartesianas. ¿Cuáles son? Pues estas, x igual a ρ veces el coseno del ángulo de dirección y y igual a ρ veces el seno del ángulo. ¿Bien? Estas ecuaciones te permiten ir de polares a cartesianas. Es decir, que tú conoces las polares y calculas las cartesianas correspondientes. ¿Sale? Como aquí, por ejemplo. Vamos a aplicarlas. El punto 12, pi cuartos, ¿qué coordenadas cartesianas va a tener? Pues las obtengo con estas fórmulas. Bien. Entonces, ejemplo, 12, pi cuartos. ¿Cuáles son sus coordenadas cartesianas? ¿Cuáles serán? Muy fácil. La coordenada X sería ρ veces, es decir, 12, por el coseno ¿de quién? Del ángulo, de pi cuartos. Y programen su calculadora en polares, perdón, en radianes. Y sería, lo voy a hacer en un software, 6 veces raíz de 2. ¿Ven? Exactamente lo voy a aproximar y es 8.48. Bien. Y la coordenada Y sería 12 veces el seno de pi cuartos y les va a dar lo mismo. Aproximadamente 8.48. Por lo tanto, este punto en polares, que está a 12 unidades del origen en un ángulo de 45 grados, que es equivalente a pi cuartos, en polares, sus cartesianas, es decir, esta distancia X es 8.48 aproximadamente, y esta distancia Y
es aproximadamente también 8,48. ¿Sale? Muy fácil. Este es el caso cuando yo conozco las polares. ¿Qué pasa en el caso contrario? Cuando tú conoces las cartesianas y quieres calcular las polares correspondientes. Pues muy fácil. Aquí las ponemos. Ecuaciones de transformación. De cartesianas a polares. Bien. La coordenada radial va a ser igual a la raíz positiva de esta suma. Y el ángulo phi sería la tangente inversa de y sobre x. Así, muy sencillo. Si tú conoces x y y, sustituye, obtienes ρ y obtienes phi. Bien, en el caso de aquí arriba, era el punto 2,3. Entonces, si x, y es igual a 2,3, mi pregunta es, ¿cuáles serán las coordenadas ρ, phi? Bien, pues la coordenada ρ sería, según estas fórmulas, es esto de aquí, ¿verdad? Es una especie de Pitágoras. 2 al cuadrado pues es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 más 9 son 13, raíz de 13, lo dejamos así, raíz de 13. Eso es mayor a 3 y menor que 4. Y el ángulo phi sería la tangente inversa de y, en este caso es 3, sobre x. ¿Bien? ¿Y cuánto es esto? Lo calculo rápidamente. Son 56 veces aproximadamente. Bien, aprox. Listo, ahí está. Pues, y esa raíz de 13 es aproximadamente 3,60. Por lo tanto, gráficamente es lo siguiente. El 2,3 significa que está a 2 unidades del origen en X y a 3 unidades verticalmente, ¿verdad? Sería aproximadamente este punto, en cartesianas. En polares, eso equivale a una distancia de 3,60 aproximadamente del polo en una dirección aproximada de 56 grados. Eso es todo. Así es como vas de un sistema al otro, conociendo ya sea cartesianas o bien polares. ¿Alguna duda? No. No. Bien. Pero esto solamente es transformación de coordenadas. ¿Cómo hacemos cálculo en este nuevo sistema coordenado? ¿Cómo calculamos derivadas aquí? ¿Cómo calculamos integrales, áreas, longitudes de arco, volumen, etcétera? Bien, bueno, ahí es otra cosa. Eso ya es otro asunto. Vamos a introducir un poco el cálculo. Antes de eso, sería bueno ver qué tipo de gráficas puedes tú encontrar en coordenadas polares. Pues, algunas muy bonitas. Mira, aquí le voy a poner algunas gráficas polares. Esto de aquí es una rosa de 4 pétalos. Si saben contar, pues tiene 4 pétalos eso. Eso tú lo obtienes graficando la ecuación siguiente. Rho, lo voy a poner aquí abajo. Rho igual a coseno de 2 veces el ángulo. Si tú graficas esto, obtienes esta rosa. ¿Bien? ¿Para qué valores del ángulo? Recuerden que aquí el ángulo es el parámetro. Coordenadas polares son un caso particular de las ecuaciones paramétricas. Bien, en el caso el parámetro es el ángulo phi. Aquí el ángulo phi
oscila entre 0 y 2 pi radianes, o bien una revolución. La dirección de trazado es, el punto inicial es este puntito de aquí, es este de acá, y conforme tú vas aumentando el valor de phi, vas generando esto de aquí, ¿sale? En este sentido, hasta cerrar por completo la rosa, ¿sale? No es que vaya así, y luego así, y luego así, y luego así, y luego así. No. En coordenadas polares, el trazado es suave, es muy suave. Y en este caso va en este sentido, ¿vale? Esa es una, muy sencillita. Hay otras más, más bonitas que parecen hasta mosaicos, ¿no? Con los que tienen como en su casa, como esta de aquí. Esta es una gráfica polar. Muy bonita. Esta criatura se obtiene cuando tú graficas coseno de 2 phi tercios. Pero resulta que aquí el ángulo va entre 0, para que cierre debe ir hasta 6 pi radianes, es decir, 3 revoluciones. 360 por 3, ¿cuánto es? 1080 grados. Debe dar un giro de 1080 grados para completar o bien cerrar la figura. ¿Cómo graficas tú esto? Pues me parece que va así, pues así, luego así, luego así, luego así y así, hasta cerrarla. ¿Sale? Vean que es muy bonito todo esto. Es un poquito delicado, eso sí, y puedes hacer formas simples. Explora un software que grafique en polares, obtienes esto, mira, está muy bonito, obtienes esto de aquí, y hay muchas otras, ¿sale? Todas ellas muy bonitas. Todas ellas son gráficas con simetría polar, ya que son simétricas con respecto al cero, es decir, al polo. ¿Cómo hacemos cálculo aquí? Pues hay que adaptar las ecuaciones de cartesianas a polares. La del área, la de longitud de arco y otras más, ¿vale? Eso lo vemos en la siguiente videollamada, ya que queda poco tiempo. Bueno, está por ahí el Sánchez para que grabe. Sí, doctor. Ahí está. Está bien, entonces genero la siguiente. No se vayan.